¿Alguna vez te has puesto a pensar que a veces, de una manera u otra, hablamos de forma semejante a como hablan los portugueses, los franceses, los italianos, los gallegos, los catalanes, o incluso en algunas cosas con los rumanos o con los alemanes? Nuestra historia empieza aquí, una zona llamada el Uraymat, en lo que actualmente es Ucrania y sus países colindantes. Estamos aproximadamente en el año 4000 a.C. En esta zona encontramos los primeros intentos del humano por comunicarse verbalmente. Esto significó el desarrollo de diversas civilizaciones como los celtas, los eslavos, los germanos, los helenos e incluso los ítalos. Con el desarrollo de estas civilizaciones se llevó a cabo una evolución y expansión de esta protolengua llamada indoeuropeo. No se sabe casi nada, si no es que nada, acerca del indoeuropeo, pero gracias a los antecedentes migratorios y análisis de la lengua, se sabe que existió. Nos trasladaremos hacia el año 1900 a.C. en la península griega. En ese momento empezaron a trasladarse los primeros migrantes del habla indoeuropea. Heródoto los denominó Arcaioi. Esta nueva civilización chocó con los pelasgos, una antigua civilización que ya estaba establecida en la península desde hace varios siglos. Este choque de civilizaciones hizo que las dos protolenguas se juntaran y dieran lugar a un dialecto denominado jónico. Todos los habitantes de la península se adaptaron a este dialecto, hasta que un día apareció un señor barbón llamado Homero. Homero decidió escribir una serie de poemas, pero como buen rebelde, ya aburrido de ese dialecto tan anticuado, los escribió en otro dialecto extraño, combinando el jónico con el alfabeto fenicio, creando un sistema de 24 símbolos, el cual se denominaría alfabeto griego. Este señor barbón consiguió crear un sistema de escritura de los más eficaces vistos hasta la fecha, y con la posterior aparición de diferentes autores como Esquilo, Sófocles, Eurípides o Safo, se logró perfeccionar esta lengua y se creó el tan conocido griego clásico. Todo era tranquilo en la bella Grecia. Todos hablaban su ya perfeccionada lengua y escribían novelas que serían consideradas clásicas muchos años después. Todo eso hasta que llegaron nuevos invasores en el año 146 a.C. Se trataban de señores altos, fuertes y demasiado experimentados en el arte de la guerra que llegaron a imponerles un nuevo gobierno. Los griegos se habían enfocado tanto en el conocimiento que no tenían un muy buen ejército, así que solo les quedó rendirse y aceptar ser parte del Imperio Romano. Al ser parte de este nuevo imperio, tuvieron que dejar la comodidad del griego para aprender una nueva lengua, el latín. Pero los griegos eran tan rebeldes que no quisieron aprenderlo del todo y juntaron características del griego con esta nueva lengua. A este nuevo Frankenstein de las lenguas se les llamó latín vulgar. Hagamos un salto en el tiempo hacia el siglo V, en lo que hoy se conoce como España. Esta zona en ese entonces llamada Hispania estaba en manos del Imperio Romano de Occidente, pero las tribus germánicas, también procedentes del indoeuropeo y la tribu de los hunos, penetraron en el Imperio Romano, por lo cual los visigodos y otros saqueadores pudieron irrumpir y así dar fin con el Imperio Romano de Occidente. En esta parte de Hispania, la sociedad hablaba un latín hispánico, variante del latín vulgar. Para el año 700, una invasión musulmana hace que en algunas zonas de Hispania se mezclen el latín hispánico con el árabe, dando lugar a la creación de otra abominación de la lengua, el mozárabe. Unos cuantos años después, aproximadamente en el año 1000 después de Cristo, al norte de Hispania, con la creación de los reinos cristianos, se empieza a imponer una lengua producto del conjunto del latín vulgar con el mozárabe y una pizca de lenguas germánicas. A esta nueva lengua se le llamó castellano. A finales del siglo XV, con el descubrimiento de América, se impone el castellano como lengua oficial de la entonces Castilla, ganando terreno por encima del portugués, el catalán, el vasco y el aragonés. En el siglo XVI aparece otro loco llamado Miguel de Cervantes. Cervantes escribe un libro titulado El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en donde de nuevo, repitiendo la historia de Homero, quiso ser rebelde y escribirlo de diferente manera como se hablaba el castellano en ese entonces. Su forma de escritura era tan eficaz que los demás habitantes de la ya entonces llamada España empezaron a hacer reglas en base a su obra. Era como un castellano con esteroides.
En ese mismo tiempo, con la conquista española, los evangelizadores empezaron a enseñar el castellano en la Nueva España, con lo que hubo un nuevo choque de culturas y de lenguas, a lo que resultó el castellano definitivo. A esta nueva lengua se le llamó español moderno, y se expandió a América del Sur, dando a este nuevo idioma millones de personas para que la hablaran. A lo largo de tu día, dices aproximadamente unas 15,000 palabras. Pocas veces nos ponemos a pensar de dónde viene todo lo que decimos, pero a veces solo hace falta dar un salto hacia el pasado para conocer un poco más sobre el presente. Gracias por ver.